desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Génesis 3:11 dice, mire, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Este es Dios hablándole a Adán. El hombre respondió, mire, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó. Uno de los conceptos o de los estilos de matrimonio que suele existir en nuestro entorno, a la luz y al estilo de Adán y Eva, son matrimonios que muchas veces se ven inmiscuidos en problemas y en circunstancias difíciles, pero que en medio del diario vivir entienden y comprenden los cambios que se deben de dar en el entorno, en el entendido que estamos procurando alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, el varón en términos del trato hacia la esposa y la esposa en términos del cuidado hacia su varón. Entonces encontré en la Biblia un estilo de matrimonio como el de Adán, en el cual difícilmente hay crecimiento en el matrimonio, como consecuencia de que toda la vida, cada vez que suceden situaciones y circunstancias, lo único que hay en sus labios son excusas. Cuando no existe una responsabilidad exacta de las circunstancias que están aconteciendo, sabiendo que hay cambios que se deben de hacer en el entorno del hogar, porque las cosas no están marchando bien, y ninguno de los dos asume su responsabilidad delante de Dios. Entonces uno de los estilos de matrimonios que identificamos a la luz de la palabra son los matrimonios al estilo de Adán y Eva, en los cuales el varón no toma su posición sacerdotal y donde la mujer quebranta el orden establecido dado por Dios hacia la familia. Nosotros tenemos que entender y comprender, amado hermano, que cuando se dan problemas en el entorno, cuando se dan problemas dentro de casa, ambos, varón y varona, deben de aprender a tomar su lugar y su responsabilidad dentro del hogar. Uno de los ejemplos no tan buenos de los cuales pudiésemos aprender sería la manera de vivir de Adán y Eva. Por favor, después nos ponemos a cuentas. Pero cuando nosotros examinamos la vida de Adán y Eva, por lo menos lo que la Biblia nos enseña acerca de ellos, vemos que de alguna manera el hogar de Adán era un hogar que estaba formado en desorden. ¿Por qué? Porque de alguna forma Adán no había tomado su posición sacerdotal dentro de casa. Dice la Biblia que cuando la serpiente encontró a Eva, el escalopendo, la versión peshita dice el culebro, dando a entender claramente que la serpiente era de sexo masculino, es decir, era varón, por así llamarlo, en la dimensión de un querube que había sido botado desde el cielo y que tenía acceso también al huerto. Entonces, algo que nosotros debemos de considerar dentro de nuestros hogares, o el ejemplo que la Biblia nos deja a través de la enseñanza de este matrimonio,
es el hecho de que debemos de aprender dentro del hogar, para ser edificados en el orden de Dios, a asumir responsabilidades, a entender que cuando el que ha faltado en el hogar he sido yo, debo de tener el ahínco suficiente como varón, como hombre de Dios, de asumir responsabilidades. Cuando nosotros caminamos, amado hermano, a lo largo de la vida, ignorando las responsabilidades de varón o las responsabilidades de la esposa, entiéndase varona, hermano, el hogar difícilmente va a ser edificado y va a obtener madurez. Mientras haya evasión, mientras hayan excusas a los problemas que se están dando en torno e internamente del hogar, amado hermano, mientras cada uno de los integrantes de ese matrimonio, estamos hablando de Adán y Eva, no asuma su responsabilidad delante de Dios, puede haber castigo de parte de él. Entonces, uno de los ejemplos y uno de los consejos que hoy en la mañana, como pastor, deseo dejar instalado, no solamente en beneficio de los matrimonios que hoy han de recibir la bendición pastoral, sino para todos los matrimonios a los cuales este mensaje llega, es que una de las maneras de edificar correctamente el hogar es asumiendo responsabilidades. Saber, varón de Dios, que cuando cometes una falta, tienes que tener el suficiente temple y carácter delante de tu esposa para asumir tu responsabilidad. Y cuando la faltante es la varona, tener el carácter suficiente de asumir la responsabilidad. Quiere decir que un error dentro del hogar es el evadir las responsabilidades del cambio. Cuando yo claramente sé que el faltante dentro de la relación soy yo, en cualquier dimensión, la atención al varón, la atención a la varona, el trato al varón, el trato a la varona. Cuando encontremos faltas en el entorno, uno de los ejemplos que la Biblia nos deja ver de la manera en la cual no nos podemos conducir matrimonialmente es echándole la culpa al otro. Cuando nosotros, hermanos, no asumimos la responsabilidad, difícilmente la madurez va a llegar en medio del hogar. Entonces hay un estilo de hogar que la Biblia nos enseña, y es el estilo de Adán y Eva. Son aquellos matrimonios que avanzan por la vida echándole la culpa al cónyuge de las circunstancias que se están dando en casa. Es decir, echándose la culpa uno a otro del por qué las cosas posiblemente no caminen bien. Y ese es un error garrafal. Porque cuando no hay alguien que tome, amado hermano, la responsabilidad de sus faltas en medio del hogar, difícilmente la madurez va a llegar en el entorno. Entonces, una de las maneras correctas de conducirnos, hijos de Dios, en nuestro hogar, es aprendiendo a aceptar mis faltas cuando las cometo. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra y vemos las respuestas dadas por Adán y las respuestas dadas por Eva, pasa algo que suele suceder frecuentemente en medio de nuestro entorno, y es el echarle la culpa a alguien más de lo que nos está pasando. Cada vez que el hombre comete una falta, amado hermano, desafortunadamente la naturaleza humana siempre busca quién es el culpable. Y algo que yo debo de entender como hijo de Dios es que cuando las cosas no caminan y el responsable soy yo de que no caminen en medio del hogar conforme al corazón de Dios, tengo que aprender a reconocer mi falta delante de Dios. ¿Cuántos anhelamos hogares maduros y estables? Una de las maneras correctas de poder alcanzar esa dimensión de madurez, quiero dejarte hoy este consejo. Varón de Dios, varona de Dios, cuando hayan faltas, cuando hayan problemas, cuando hayan situaciones que se estén dando dentro del hogar, una de las maneras correctas de poder sobrellevar estas circunstancias y de salir a flote es aprendiendo a reconocer, diga conmigo, reconociendo mi falta delante de Dios. Adán y Eva, dice la Biblia, que habían sido colocados en el huerto para ser cuidados por parte de Dios.
y ante la falta, amado hermano, de no tomar responsabilidad. Mire cómo es esto delicado. Cuando Dios le habla al varón, el varón le dice: la mujer que me diste. Cuando Dios le habla a la mujer, dice: no, fue la serpiente. Y cuando la preguntan a la serpiente, hermano, si usted se da cuenta, bien, y acerca la lupa, la serpiente a quien le echa la culpa es a Dios. Con que Dios les dijo, o sea, lo que la serpiente ahí le está diciendo a Adán y a Eva, Dios es mentiroso. Es una manera correcta de sobrellevar hacia adelante las problemáticas internas del hogar. Amado varón de Dios, amada varona de Dios, es aprendiendo a reconocer mis faltas delante de Dios. ¿Con qué fin? De que la plana sea corregida y que la bendición de Dios sea depositada en medio de mi hogar. Una de las cosas primarias que Dios hace, cuando nosotros examinamos el libro de Génesis en el capítulo 1, lo primero que Dios trae en medio del entorno se llama orden. Pero no se puede establecer orden en un hogar si no se toma responsabilidad. Error número 1 en los hogares: no asumir responsabilidad y siempre echarle la culpa a mi cónyuge de lo que está pasando dentro. Sacerdotes de Dios, para poder aceptar la culpa de nuestras faltas hay que tener pantalones bien puestos delante de Dios. Génesis capítulo 8, versículo 15. Mire otro tipo de matrimonio tremendo. Faltas. Entonces Dios habló de esta manera a Noé: sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y tus nueras. Versículo 17: saca también contigo a todos los seres vivientes que tienes dentro de todas las especies, aves, animales, bestias y reptiles que se arrastran por el suelo, que pululen, llenen la tierra y se multipliquen. Dice la Biblia que entonces salió Noé, con él sus hijos, su esposa y sus nueras, o las que hicieran pues. Entonces el segundo estilo de matrimonio, mire qué interesante. La esposa de Noé, según la tradición rabínica, es Naama. Ese nombre no lo va a encontrar usted bíblicamente, tiene que irse a estudiar, amado hermano, y buscar, pero la historia judía indica que la esposa de Noé era Naama. Ese nombre Naama significa placer, o una mujer que agrada el corazón de Dios. Pero este problema tenía, este hogar tenía un problema: que la mujer era número 3 en el orden del corazón del hombre. Entonces los hogares al estilo de Noé y Naama son aquellos hogares que siempre van a dejar a la esposa, a pesar de que la orden de Dios, Génesis 8:16 dice: eres tú como sacerdote, eres tu esposa, tus hijos y tus nueras. Para Noé, primeramente eran sus hijos. Esto nos habla de hogares, amado hermano, donde la esposa es tomada como tercera dentro de los órdenes de prioridad en casa. Esto tipifica aquellos hogares donde el sacerdote le da un trato preferencial a los hijos antes que a la esposa. Esto nos habla de un hogar en desorden. Segundo consejo: sacerdotes, varones de Dios, después de Dios, lo más importante para cada uno de nosotros es nuestro cónyuge. Para el varón, su esposa, y para la esposa, su varón.
Cuando ese orden se rompe, hay problemas. Cuando el varón de Dios considera que la que tiene que llevar las riendas de la casa es la suegra, o peor aún, cuando le da un trato preferencial a los hijos antes que al marido o antes que a la esposa, hay problema. Y ese es el hogar al estilo de Noé y Naama. El hogar al estilo de Noé y Naama es cuando el hombre considera a cualquiera antes que su esposa. Y ese orden se puede romper por muchos lados, no necesariamente en un desorden de promiscuidad o de adulterio. Simple y sencillamente, por ejemplo, cuando el varón de Dios pone primero a su madrecita linda, que Dios la bendiga, antes que su esposa. Cada vez que el orden de prioridad se rompe en lo establecido por Dios, entendiéndose esposa, hijos, cuando ese orden se rompe, vienen problemas. Cuando el esposo prefiere, amado hermano, un trato preferencial hacia su hija que hacia su esposa. Hemos colocado siempre aquel bello ejemplo que algunas veces hemos platicado, ¿verdad? Acerca del último pedazo de carne que quedó en la refrigeradora. ¿A quién se le da de comer en casa? Cuando en la refrigeradora tú tienes el último, vamos a poner el último, la última pechuga, ¿verdad? De pollo. 4 niños. 5, 4, 3, 2 años. Ese día era 2 días antes del pago de quincena, para dejarlo un poquito más cardíaco, ¿verdad? Y en la refri solo hay una pechuga. Una pechuga para 6. Llega el esposo, los 4 niños con hambre, queremos comer. ¿Qué hace una madre con 4 niños pequeños? Uno de 4 años, otro de 3, otro de 2 y otro de 1. Como que era máquina, hermano. Y los 4 niños pequeños, para hacerlo caótico, ¿verdad? 4, 3, 2, 1. Tienen hambre. Y llega el esposo. Mi amor, sírvame. Regularmente las respuestas de las siervas de Dios es: ¿a quién se le da de comer primero? ¿A los 4 niños con hambre? ¿O al esposo que viene de trabajar con hambre? Y le dice: mi amor, quiero cenar. Mi amor, solo hay una pechuga y ninguno de nosotros 5 ha comido. 4 niños y la esposa. ¿A quién le da de comer? ¿A quién le das la última pechuga? A los niños, dice la hermana. Si nosotros se lo damos a los niños, estamos ejercitando Génesis 8:18 y estamos rompiendo el orden de Dios. Suena duro, pero el primero que tiene que comer en casa es su marido. Pastor, pero perdóneme, eso es una indolencia. Eso es una violación a los derechos del niño, ¿verdad? Usted no se preocupe. Si usted escogió bien al varón de Dios con el que está, después de que usted le dé la pechuga, él la va a partir en 6 y se las va a dar a todos, porque usted supo escoger. Cada vez que una mujer quebrante el orden de Dios, poniendo a sus hijos, a sus padres, a Pirulín, a quien quiera, antes que su esposo, está quebrantando los órdenes de Dios establecidos en la casa. Por eso dice la Biblia
que el pueblo perece por falta de corazón. El buen corazón, el humanismo y la procuraduría de los derechos del niño te va a decir: dele de comer primero al niño. Yo lo entiendo, no estoy diciendo lo contrario, por favor. Pero cuando nosotros hemos cimentado nuestro hogar sobre el fundamento que es Cristo, tú vas a estar segura, sierva de Dios, que el hombre con el que estás es un hombre de Dios. Y como hombre de Dios, primero va a establecer como prioridad a su esposa y a sus hijos. Ahora, si escogió mal y se casó con un cafre, le va a decir: mira, haceme favor, aquí hay 10 pesos, traes 5 quetzales de tortilla, me traes 4 vueltos todavía y 2 cocas litro. Es que, ese es el problema de escoger mal, donde el hombre es machista y él es primero y aquellos patojos van de último. Se entiende que bíblicamente es el varón y la varona los primarios. Pero cuando tú te has encontrado con un varón de Dios, cuando te has encontrado con una sierva de Dios, va a entender y va a comprender la dimensión del orden de Dios en el hogar. Pastor, ¿y cómo le pongo la pechuga primero al hombre? No tenga pena, si usted escogió bien, su marido le va a dar primero a comer a usted y a sus hijos de lo que a él le corresponde. Eso es lo que el Padre de los cielos nos enseña. Entonces, hermanos, aquí hay una situación. Varón de Dios que estás hoy aquí adelante, la número 1 para vos es tu esposa. Y el número 1 para ti es tu varón. No importa si antes estás pensando en tu madrecita linda, tu madrecita linda pasó a otro plano. Es que primero conocí tata y nana antes que mujer. Sí, papito, pero cuando usted se casó, usted se comprometió a dejar padre y madre. A mí nadie me dijo eso. Ah, bueno, entonces vamos a la iglesia, pues. Cuando un hogar cristiano quebranta el orden de Dios, varón de Dios, cuando primero consideras a cualquiera antes que tu esposa, van a venir problemas. Sierva de Dios, cuando consideras a cualquier otro, y cualquier otro estoy hablando de hijos, estoy hablando de suegros, estoy hablando de cualquier relación familiar o fuera de la familia que en algún momento tome la posición descrita en Génesis 8:17. Mire, no, perdón, 16. Sal del arca. Ese es el orden de Dios en el hogar. Cada vez que ese orden se quebrante, debemos de saber como hijos de Dios que van a venir problemas en el entorno. El orden de Dios establecido es varón, esposa e hijos. Todos los demás van terceros. Pero cuando la tercera es la esposa o el tercero es el varón, van a haber problemas. Mire cómo fue Noé. Noé puso en tercer lugar a su esposa. Noé prefirió a sus hijos y después a su esposa, a pesar que la esposa, su nombre significaba placentera. El nombre de la esposa de Noé significaba agrado a Dios. Quiere decir que la esposa de Noé era una sierva que agradaba el corazón de Dios. Esto me hace recordar también a Nabal y Abigail. Entonces, segundo consejo pastoral matrimonial: ¿quién es en el orden de Dios la cabeza del hogar? El varón. Siempre el varón. Cuando ese orden se rompe, vienen problemas. Cuando la que manda en casa, ahí vamos a ver más adelante, cuando la que manda en casa es la mujer, vienen problemas. Entonces, el segundo estilo de matrimonio es como Noé y Naamá, donde la mujer queda relegada, en este caso al tercer lugar, a veces ni siquiera ahí, hermano. Se conocen casos y cosas de la vida real. Es increíble cuánto hogar cristiano, el hombre primero le da preeminencia a su madre antes que a su esposa. No, es que mi madrecita ya está grande. Sí, pero déjela, por eso está grande, déjela. O cuando la esposa
le da la preeminencia a su familia antes que a su esposo, ahí hay problemas. Entonces el hogar al estilo de Noé y Naama es aquel donde al cónyuge lo dejan de tercero. Ahí viene el menosprecio en el corazón de la mujer, viene el menosprecio en el corazón del varón, y cuando se sienten dilapidados en esa dimensión, levantan la vista y empiezan a ver para afuera. Por eso es que el orden de Dios establecido en casa no puede ser quebrantado. Hermanas, una cosa es la operación del espíritu jezabélico, porque viene a usurpar, y otra muy diferente, cuando en casa el varón te da atribuciones para poder llevar a cabo. Eso se llama delegación de autoridad. Número 3, mire, avancemos. Éxodo capítulo 18 versículo 1. Tercer tipo de matrimonio o tercer estilo de matrimonio. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. ¿Quién era Jetro? Suegro, ¿verdad? Ok. Se enteró de todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés y de Israel. Ha de ser bonita uno que el suegro lo llame de vez en cuando. Vos, buen trabajo el que estás haciendo ahí con toda la gente. Dios te bendiga. Esa relación de suegros es bonita. A favor de Moisés y de Israel, su pueblo. Y cómo lo habían sacado de Egipto. Jetro, suegro de Moisés, aquí viene el clavo, había acogido a Séfora, esposa de Moisés, después de que Moisés la había despedido, es decir, le había dicho a Dios: yo me voy. Versículo 3. Y con ella sus 2 hijos. Uno de esos hijos se llamaba Gersón, pues su padre dijo: he estado peregrino en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Jetro, pues, el suegro de Moisés, le trajo a sus hijos, o le trajo sus hijos y su esposa, mientras acampaban en el desierto junto al monte de Dios. Mandó a decir Moisés: yo, Jetro, suegro tuyo, vengo a ti, ¿con qué? Note por favor la definición de Jetro. Vengo a ti, Moisés, ¿con quién? Te traigo a mi hija y a mis nietos. Te traigo a tu esposa y tus hijos. Es diferente. Moisés salió al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Se preguntaron el uno al otro acerca de su salud y entraron en la tienda. El otro estilo de matrimonio es el estilo de Moisés y Séfora. ¿Qué nota usted ahí? Acompáñeme y ayúdeme a orar, ¿va? A predicar. ¿Qué encuentra usted ahí? ¿Qué encuentra usted ahí? Mire pues, ¿cuántos hombres y mujeres sabemos aquí con llamamiento de Dios? Levánteme su mano si usted sabe que Dios le ha llamado. Tal vez no ahorita, pero en algún momento usted sabe que va a ser llamado delante de Él para servirle. Levánteme su mano, por favor. Ok, fabuloso, perfecto. Una de las cosas que debemos de considerar como hijos de Dios y sacerdotes, número 1, el hogar al estilo de Moisés y Séfora es un hogar de siervos, es un hogar de un líder, es el hogar de un ministro. Es más, Moisés es tipificado como el ministerio apostólico en el Antiguo Testamento. O sea, Moisés es figura del apostolado. Sin embargo, Moisés
a lo largo de los versículos 18:1 al 18:7, muestra la Biblia el error que había cometido. El error de Moisés fue ejercitar su ministerio encargando a su mujer y a sus hijos a los suegros. Entonces hay un estilo de matrimonio dentro del liderazgo donde el hombre piensa que le es válido dejar a su mujer y a sus hijos por ejercitar un ministerio. Entonces Moisés y Séfora tipifican aquellos hogares donde los hombres de Dios, los ungidos de Dios, los siervos de Dios, con tal de llevar a cabo su llamamiento, van a dejar encargada a la mujer y a los hijos para que no les hagan estorbo. Y eso hay que cuidarlo. Yo le voy a decir algo con mucho temor y temblor. Dios no va a desarmar un hogar para hacer un ministerio. Bueno, hay muchas razones por las cuales Dios no deshace un hogar. A veces hay permisión, pero una de las cosas por las cuales Dios, amado hermano, se molesta en contra de Moisés es como consecuencia de que Moisés fue irresponsable en el trato con Séfora y con sus hijos. Este hogar también puede tipificar aquel tipo de hogar donde las responsabilidades sacerdotales matrimoniales no las asumo yo, sino que se las delego a mis suegros. Da a decirle a tu papá que ya se nos acabó el gas, que nos mande dinero. Hermano, eso es delicado. Eso es delicado. Cuando Dios llama al ministerio, no desarma un hogar. Y eso hay que dejarlo bien claro, amado hermano. Moisés, a pesar de sus faltas, Dios lo bendijo y lo utilizó. Pero el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 7, nos muestra a nosotros, de alguna manera, la falta de Moisés al haber abandonado y dejado a su mujer y a sus hijos al cuidado de su suegro. Mi amor, me voy a predicar al Congo. Entonces, hazme favor, te vas a ir a vivir con tus papás y te llevas a los nenes, decirles que yo me tengo que ir a predicar y que por favor ellos se hagan cargo. No manda gasto, no les manda para comprar zapatos, o sea, se desentendió. Por eso fue que cuando Jetro fue a presentarse delante de Moisés, no le dijo: mira, aquí te traigo a mi hija y a mis nietos. Como que fue enfático, hermano, y le dijo: mira, papadito, se te fue la vara, aquí está tu mujer y tus hijos. Es muy diferente el haberlos presentado como sus nietos y su hija. Lo que lo hizo fue ubicarlo y dijo: mira, vos estás equivocado. Vos creíste que dejaste conmigo a mi hija y a mis nietos, pero a los que me llegaste a dejar fue a tu mujer y a tus hijos. Irresponsable. Y esto le habla a todos aquellos varones que dependen de sus suegros y no se han puesto los pantalones para sacar la cara por sus hogares, y que esperan que sus suegros los mantengan. Si tú te casaste, es para mantenerla tú, no tu papá. Si tú te casaste y has de tener hijos, es para que ustedes dos los críen, no tus papás. Esto puede tipificar mucho, hermano. Esto puede tipificar aquellos matrimonios que tienen hijos y que se los van a dejar a los abuelos para que los críen. Ese no es el orden de Dios. Aunque no digan amén. Por eso fue, mire, mandó a decir a Moisés: yo, Jetro, suegro tuyo. O sea, así se ubicaba: soy tu suegro, pero lo que te traigo aquí no es a mi hija ni a mis nietos,
Aquí traigo a tu esposa y a tus hijos. Grueso, hermano. Van a dejar a los hijos a la casa de papá y de mamá, ¿verdad? Ay, a que mi mamá les dé de comer. Ay, a que mi papá les dé de comer. Perdónenme, los hijos son responsabilidad del hogar, no de los suegros. Entonces Moisés tipifica a aquellos siervos de Dios que con tal de ir en pos de su llamamiento no les importa dejar a la mujer y a sus hijos con los suegros. Por eso Jetro fue enfático y le dijo: aquí está tu esposa y tus 2 hijos, ya te los cuidé. Mira, los traías flacos, ahorita van gordos de regreso. ¿Cuántos hogares así habremos hoy? ¿Cuántos hogares donde la responsabilidad que tenemos que llevar nosotros para con nuestros hijos se los estamos delegando a nuestros padres? El orden de Dios no es ese: esposo, esposa, hijos. Si se metieron a tener hijos, críenlos, no se los van a dejar a los suegros. Ese es el estilo de Moisés y Séfora, los que están tan metidos en la obra de Dios que se olvidan que tienen hijos y tienen esposa. Mire, Nabal y Abigail, duros de tratar. Había en Mahón un hombre cuya finca estaba en Carmel. Era un hombre muy importante, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Por ese entonces estaba en Carmel para la esquila de sus ovejas. Ese hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. La mujer tenía mucho criterio y era hermosa, aleluya. Pero el hombre, mire cómo era el varón: duro y malo, hermano. ¿Qué hacía el duro y malo con la mujer hermosa? Pero el hombre era duro y malo, pertenecía al clan de Caleb. El estilo de Nabal y Abigail habla de lo áspero del trato del varón para con su esposa. Una de las cosas que las siervas de Dios deben de saber, que como princesas de Dios merecen respeto y merecen un trato digno por parte de sus amados esposos y sacerdotes de casa. Y varón de Dios, tú tienes que saber que esa mujer hermosa, la cual Dios te regaló y te dio como una corona de éxito, porque dice la Biblia que el hombre que haya esposa encuentre el éxito, reside mucho en el trato. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos exhorta a nosotros a no ser es ásperos con el trato de la esposa, donde el hombre, amado hermano, arremete en contra de ella por cualquier situación. Se vive en un ambiente de terror y de miedo. Mi amor, ¿vas a cenar? Cállate que todavía no tengo hambre. Al alma: mi amor, si solo le estoy preguntando si no quiere comer. Ya yo le voy a avisar, hombre, espérese. Dice la Biblia que la esposa es como un vaso. ¿Qué? Más. Quiere decir que el hogar está compuesto por 2 tipos de vasos. El vaso más frágil. ¿Cuál antecedería al vaso más frágil? El vaso frágil. Este vaso es más frágil que ¿cuál? Que este, que es frágil. Y eso nos habla también de la aspereza del trato de la esposa hacia el varón. Quiere decir que algo que debe de ser restringido en medio del hogar es la aspereza del trato de él para con ella y de ella para con él. Avancemos en el nombre del Señor Jesús, porque necesito extender esa bendición. Lucas 3:18.
Ala, hermano, este sí está grueso. Este sí está grueso, amado hermano. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas, Juan Bautista. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes, santo de la gloria, por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Este matrimonio es al estilo de Herodes y Herodías. Y es que Herodes seducía a su cuñada. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada, quiere decir que Herodes andaba con la hermana de su esposa. Esto nos habla de matrimonios en adulterio de índole familiar. Es cuando el esposo seduce a algún familiar interno. En este caso, Herodes tenía problemas con su cuñada Herodías. ¿Por qué? Porque andaba con ella. Entonces el estilo de Herodes y Herodías es de aquellos varones, Juan Camaney, que mascan chicle y tienen chicas de a montón. Tururú. En cuenta la hermana de su esposa. Esto nos habla de adulterio familiar. Está grueso, hermano. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. ¿Por qué? Por decirle sus verdades. Vos andás con la hermana de tu mujer. Es una de las cosas que debe de ser resguardado en el hogar, es la integridad de la relación del matrimonio. En este caso específico, el adulterio no solamente se vive fuera, el adulterio se puede vivir dentro. Mire, yo he conocido personas, de veras que han caminado hasta con la suegra, ustedes. Uno dice, Señor, y sí, y uno dice, Padre de la gloria. Ese es el hogar al estilo de Herodes y Herodías, donde el adulterio se gesta dentro de la misma casa. Cosas de las que nos debemos de guardar nosotros como siervos de Dios. Segunda de Samuel 6:20. Por favor, con esto quiero ir ya aterrizando. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Mire cómo lo trataba ella a él. O sea, aquí lo que le dijo Mical a David: sos un cualquiera, por no ponerle un chapinismo, hermano. Pero David respondió a Mical. Esta versión dice bailaba, danzaba en presencia de Yahvé. Pero Yahvé que vive, por él que me eligió prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel, yo seguiré danzando en presencia de Jehová. Me rebajaré más aún y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres
de las que hablaba. ¿Cuál era el centro de la acusación de Mical? ¿Cuál era el centro de la acusación de Mical? Mire lo que le responde David. Realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres, de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Mire la respuesta de David. David nos deja a nosotros claramente ver cuál era la circunstancia que se estaba gestando entre David y Mical. Pero David respondió a Mical: bailaba en presencia de Jehová, por Jehová que vive. Aquí viene la respuesta: por él que me eligió, prefiriéndome a tu padre que a toda tu familia. ¿Cuál era la molestia de Mical? De alguna manera que David había sido puesto por arriba de su padre. Y eso nos habla de celos en el corazón de la mujer. Es otro tipo de hogar, amado hermano. Son aquellos hogares donde los celos gobiernan, donde la mujer no puede más confiar en su marido y donde el marido no puede confiar más en la mujer, como consecuencia de situaciones albergadas internamente en el corazón. Quiere decir que otro tipo de matrimonios son los matrimonios con celos dentro de la casa. Y note que estos celos no era por celos de mujer, sino que era por celos de posición, porque la molestia de Mical es que Dios había escogido a David en vez de su padre. Entonces, de algo se tiene que resguardar el hogar hoy, son de los celos. Nosotros cuando hablamos de celos pensamos en, si en el caso se hablan de celos en un hombre, pensarán que pues hay otro varón siguiendo a su esposa o viceversa. En este caso, amado hermano, era por la posición del llamamiento. De alguna manera, si usted lo quiere ver también y tipificar, tiene que ver con el llamamiento ministerial de David, cuando Dios había escogido a David por encima del padre de Mical. ¿De qué nos debemos de resguardar? De los celos infundados. Celos sin fundamentos. Hechos capítulo 5 versículo 1, para avanzar. Un hombre llamado Ananías vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó: Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron lo que sucedió. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. 3 horas después, más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por X precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Entonces se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor. Le recriminó Pedro, el apóstol: mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar. Ya fueron a dar la vuelta del entierro, ya fueron a dar la vueltica, dirían los colombianos. Ya regresaron y ahora te llevarán a ti. Hay un estilo de matrimonio como es Ananías y Zafira. Ananías y Zafira tipifican los matrimonios que juntos roban a Dios. Es decir, son aquellos matrimonios que se ponen de acuerdo para mentir al Espíritu de Dios. Note por favor que aquí la negativa
fue hacia Pedro, pero Pedro les dijo: no me mentiste a mí, ustedes le mintieron a Dios, ustedes le mintieron al Espíritu de Dios. Ananías y Zafira tipifican los matrimonios que juntos se ponen de acuerdo para robar y mentir al Espíritu Santo de Dios. Y eso trae muerte en medio del hogar. Cuando la esposa solapa, por llamar así en buen chapín, las malas actitudes del esposo, o cuando el esposo solapa las malas actitudes de la esposa. Tú ya sabes que tu esposo está haciendo tal cosa, sí, pastor, y que ay, que mire él. Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo. Dice la Biblia que lo de la venta era de ellos. ¿Acaso lo que vendieron no era de ustedes, pues? ¿Cuál era la necesidad de mentirle al Espíritu Santo de Dios? No me mienten a mí. Quiere decir que cuando se miente al ministro, se miente al Espíritu de Dios. Hermano, no le tolere cosas chuecas a su esposa. Y hermana, no le tolere cosas chuecas a su esposo. Porque si ambos se ponen de acuerdo para fallarle a Dios, lo más seguro es que ambos perezcan juntos, uno después del otro. Ananías y Zafira tipifican los matrimonios que de mutuo acuerdo mienten a Dios a través del ministro. La mentira mata. La mentira mató a Ananías. Y esa misma mentira mató a su esposa Zafira. Cuando en los hogares hayan problemas, el primer lugar para correr es el altar de Dios, para que Él tome control de todo. Pero la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Cuando encontramos faltas en nuestro cónyuge delante de Dios, en cualquiera de los dos casos, la responsabilidad del esposo es llevar a su esposa delante de Dios, y si es necesaria la instrucción, delante del pastor. O si la esposa encuentra faltante en el esposo y lo que anhela es ayudarlo en restauración, primero a orar y a llevarlo delante del ministro para recibir instrucción. Ananías y Zafira tipifican el matrimonio que roba juntos. Pero más allá que eso, yo vería el matrimonio que acostumbra a mentirle al Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo? Con mentira al ministro que le cubre. Y por último, con esto cerramos, Hechos capítulo 18 versículo 24. Una vez al año bendecimos matrimonios, entonces una vez al año no hace daño. Mire pues, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, es decir, conocía palabra, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Romanos capítulo 16 versículo 1. Por favor, necesito leer primero estas escrituras.
Le recomiendo a nuestra hermana Febe, no Fabi, no, Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Saluden ¿a quién? A Priscila y Aquila. Mire qué tremendo. Compañeros de trabajo de Pablo en Cristo Jesús. Es decir, eran discípulos apegados al apóstol Pablo. Tanto así que en el segundo libro a Timoteo, de Pablo a Timoteo, Pablo dice: saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. O no, Onesíforo. La gran. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. El matrimonio al estilo de Priscila y Aquila es el matrimonio donde la mujer preside el matrimonio. Entiéndase, los hogares matriarcales, los hogares donde la mujer decide, donde la mujer indica, donde la voz y voto no la tiene el varón, sino lo tiene la esposa. Son hogares al estilo de Priscila y Aquila, que el varón, por no tomar su posición, su responsabilidad, deja todas las atribuciones a la esposa. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.